Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Concede, Señor, tu justicia al Rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz mientras dure la luna, que domine de un mar hasta el otro y desde el río hasta los confines de la tierra. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Que los reyes de Tarsis y de las costas lejanas le paguen tributo. Que los reyes de Arabia y Seba le traigan regalos. Que todos los reyes le rindan homenaje y lo sirvan todas las naciones. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Porque Él librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre y salvará la vida de los indigentes. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Hola, buenas noches. Qué placer, qué gusto, qué alegría el podernos encontrar de nueva cuenta en este nuevo año 2025 en nuestro espacio virtual de nuestras clases de Biblia. Esta noche, día 6 de enero del año 2025, día oficial dentro de la Iglesia Cristiana Católica de la Epifanía, aunque en México lo celebramos el día de ayer, hoy es en todo el mundo. Entonces, qué emoción que esta gran festividad, esta teofanía que nos cambió la historia a toda la humanidad, la estemos celebrando todos juntos, reunidos aquí como hermanos, bajo la fe, bajo la luz de el niño Dios. Bueno, pues vamos a comenzar este año, como siempre, en todas nuestras sesiones, dándole alabanza a Dios Padre por medio de Jesús de Nazaret e impulsados por el Espíritu Santo, y te invito a que juntos digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E imploramos todos juntos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra.
Amén. Bueno, pues esta noche, como siempre, tenemos alguna petición particular y esta gran noche del día de la Epifanía, le pedimos al Niño Dios que el lema de este año, que es Peregrinos de Esperanza, lo podamos llevar todos nosotros de manera profunda, de manera sincera, de manera contundente en nuestra vida, que todos, que todos podamos tener los beneficios del año santo que ya está en toda su fuerza en todo el mundo. Porque no sé si tú has reflexionado, pero el hecho de que participes en las ceremoniales para obtener las gracias del año santo, las indulgencia plenaria, conlleva obligadamente una serie de elementos necesarios, yo diría hasta básicos, para poder seguir adelante en nuestra vida, porque obliga a que tengamos un honesto arrepentimiento y deseo de recibir las gracias del año santo. Como consecuencia de esto, a vivir los sacramentos de la confesión y de la Eucaristía, y que podamos orar por las intenciones del Papa y que visitemos los sagrarios, que pasemos por las puertas santas autorizadas y que vivamos plenamente la bondad del año santo. Perdóname. Por todo lo anterior, es punto más que indispensable que por un lado, porque, porque somos hijos de Dios, porque somos hermanos menores de Jesús de Nazaret y Él es la puerta que nos conduce a la salvación, que lo vivamos y que participemos con profundidad y con decisión en los ceremoniales de este año santo. Y por otra parte, porque al hacerlo estamos haciendo una poda, pudiéramos decir, de nosotros mismos, y eso no puede traer más que beneficios, no puede traer más que bondades a nuestra vida, no puede traer más que alegría y paz a nuestro corazón. Entonces, qué emoción que viviendo todos los rituales obligados para obtener la indulgencia plenaria en este año santo, además nos haga crecer en ese sentimiento de esperanza y de fraternidad entre todos nosotros. Imagínate si todos en el mundo participáramos de este año santo, el mundo sería muy diferente y lo necesitamos. Todos sabemos todas las grandes amenazas que se ciernen sobre nosotros, que se ciernen sobre el mundo entero, sobre la humanidad completa, y necesitamos estar dispuestos a un gran cambio, comenzando por nosotros mismos, para que cada quien, agregando el cambio personal, podamos lograr cambios grupales, de grupo, de nación, etcétera, etcétera, y transformemos este mundo tan bello en el que Dios nos colocó. Por lo tanto, esa es nuestra intención de esta noche. Por lo tanto, te quiero decir que el salmo con el que comenzamos la noche de hoy nuestra sesión no es casual. Escogimos el salmo número 72 de la nomenclatura hebrea, que corresponde al salmo 71 de la nomenclatura griega. Este salmo tiene dos o tres particularidades muy, muy interesantes. El primero, que estamos acostumbrados a que muchísimos de los salmos decimos,
de la autoría del rey David y del rey David y del rey David. Este salmo es el primero de una pequeña serie de salmos que se le atribuyen a la autoría del rey Salomón. Salomón, el hijo del rey David, que no sé si tú sepas, pero dentro de la historia nos señala que él antes de tomar posesión oficial ya de su reinado, le pidió a Yahvé Dios, como lo conocían en aquel tiempo, que le otorgara sabiduría, algo que pues es algo inusitado, porque la sabiduría total sabemos que le corresponde solamente a Dios y a Jesús. Pero en su bondad, Yahvé Dios se lo concedió. Y no te puedo decir hasta qué nivel, pero sí que le incrementó la capacidad de discernimiento y de inteligencia al rey Salomón. Y por lo tanto, él tuvo la oportunidad de hacer muchísimas obras, grandes cambios, el transformar Jerusalén. De hecho, él fue el que pudo construir el templo de Jerusalén. Ese templo que su padre, el rey David, había anhelado construirle a Yahvé Dios, que Yahvé Dios no se lo permitió y a través del profeta le comentó, le dijo al rey David: ¿tú quién eres para hacerme una casa a mí? En contrapuesta, en contraposición, de ti yo haré que venga, que venga el Mesías de tu estirpe, de la línea sucesoria de David. Y así fue. Jesús, nuestro Rey y Mesías, viene de esta línea sucesoria y pues qué mayor regalo tuvo el rey David. Pero en el caso de Salomón sí tiene Yahvé Dios la, pues, la decisión de llenarlo de una inteligencia sobrenatural, y eso fue en beneficio de su pueblo y fue en beneficio de muchísimos reinos, porque tuvo una influencia muy grande Salomón, entre otros. No sé si tú has llegado a escuchar de la reina de Saba. Esta reina era una reina pagana que, escuchando de la inteligencia sobrenatural de este Salomón, decidió irlo a visitar, a conocer personalmente a Jerusalén. Y así fue. Y no solamente lo conoció y no solamente aprendió muchísimo de él, sino que además se enamoró también de Salomón. Por lo tanto, como consecuencia de esta relación, en determinado momento van a procrear un hijo, ellos, la reina de Saba y Salomón, y entonces se extiende hasta otras latitudes la descendencia del estirpe del rey David, en este caso al reino de Saba. Otros tiempos en que podían unirse con muchísimas parejas, otros tiempos definitivamente que ya no, hoy no puede ser, de una manera, pero que nos marcan detalles muy interesantes de toda nuestra historia y concretamente de la historia de nuestra iglesia cristiana católica. Bueno, pues como tú pudiste atender en la narrativa de este bello salmo, de la entonización de este salmo, se habla de que los reyes del mundo se postrarán ante el Mesías que va a nacer en Jerusalén. Fíjate que es curioso, porque nosotros ya estamos estudiando esto prácticamente 2000 años después de los sucesos. En este caso, hablamos hasta de más, hasta de casi 3000 años, porque el rey Salomón, más o menos, estuvo al frente de
Israel, más o menos por el año 900 antes de Cristo. Entonces son casi 3000 años. Y sin embargo, en la narrativa que nos cita Salomón en la redacción de este salmo, aparecen muchos luces que el profeta Isaías, y concretamente el segundo Isaías, va a develar hasta 300 o 400 años después de que fue escrito este salmo. Entonces, es algo sorprendente. Fuera estas, de esta referencia a Isaías, pues hay referencia aportada de algunos aspectos, de algunos temas del Génesis, de otros salmos, de, ¿qué te diré? También la profecía, las profecías de Daniel. Pero en realidad, pues lo que aquí estamos viendo es que Salomón se adelantó a los sucesos que vendrían 400 años después y nos deja constancia de este salmo, algo fabuloso, algo maravilloso. Bueno, pues dejando ya este comentario de inicio, pues estamos de nueva cuenta comenzando nuestro estudio esta noche para continuar con nuestro estudio sobre las epístolas católicas, las 7 epístolas que fueron escritas más o menos por los mismos tiempos en que Pablo estaba dándole puntos finales a sus 13 epístolas que también él nos legó y que están contenidas en la Sagrada Escritura, en la Biblia. De acuerdo al estudio que hemos hecho de estas epístolas cristianas católicas, que te recuerdo, el nombre deriva porque, por un lado, todos los católicos somos cristianos, mas no todos los cristianos son católicos. El término de católico significa universalidad, significa sin límites, que es uno de los atributos que distingue a la única y verdadera iglesia fundada por Cristo, la Iglesia Cristiana Católica. Entonces, el sentimiento de catolicidad se va a ver reflejado en una manera muy contundente en las 7 epístolas que hemos estado viendo ya algunas de ellas de la autoría de Pedro, de Santiago, y nos quedan 2 más, Juan y Judas Tadeo. De acuerdo al orden de la Biblia, correspondería que hoy empezáramos a estudiar las de Juan. Mas, sin embargo, vamos a hacer un cambio y vamos esta noche a referirnos a la epístola de San Judas, o lo que el nombre real, el nombre correcto es epístola de San Judas. Para nosotros lo identificamos aquí en tu margen izquierda de esta lámina como Judas Tadeo. Y vamos a hablar un poquito acerca de él para entender esta denominación. Pero lo estamos haciendo porque la epístola de Judas es una epístola muy profunda que vale la pena reflexionar sobre lo que nos dice. Es una epístola bastante corta porque únicamente es un solo capítulo en tu Biblia, tu libro de la Biblia, si te remites a ella, te darás cuenta que prácticamente estamos hablando de que tiene una hoja o una hoja, máximo una hoja y media, la redacción de esta epístola. Por lo tanto, creo yo que dentro de las católicas, pues es una de las más breves, pero el contenido es muy, muy especial. Y para eso vamos primero a tratar de acuerdo al
método histórico crítico que el padre Salvador Carrillo Alday nos ha puesto como una luz para poder llegar a entender mejor los escritos bíblicos, tenemos que remitirnos a él, al método, para poder tener una claridad más contundente acerca del contenido de la epístola. Por lo tanto, yo te diría, tenemos primero que ver quién fue Judas, quién fue San Judas y el entorno histórico, político, económico, social, religioso que envolvió a la vida de este santo. Acto de seguido, vamos a ver la manera en que él se dirige hacia nosotros, la forma gramatical, la forma retórica, como dijeran en aquellos tiempos, que utilizó el escritor sagrado para hacernos llegar su mensaje. Y, en tercer lugar, tratar de comprender cuál es el mensaje inspirado en el Espíritu Santo que el autor nos está dando a conocer. Entonces, la suma de estos tres elementos nos va a permitir que no solamente leamos, sino que podamos adentrarnos en el contenido de la epístola y entender de una manera más amplia lo que el autor nos está dando a conocer. Por lo tanto, permíteme decirte que este San Judas, el autor de esta epístola, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Es la razón por la que desde siempre se le conoció con otros nombres agregados a su nombre correcto de Judas, era lógica de entender. Recordemos que tuvo el maestro, tuvo Jesús de Nazaret, otro discípulo de nombre Judas, Judas Iscariote, que fue quien lo traicionó y quien propició que se desencadenaran los eventos de la pasión, muerte de Jesús en esta vida. Entonces, pues es natural, pensemos que este Judas, San Judas, pues no quería dar oportunidad a que lo confundieran a él con Judas Iscariote. Sobre todo recordemos que en aquellos tiempos, pues todo era a base de comunicaciones orales, que no había prácticamente muchas cosas escritas, que era un privilegio, incluso en aquellos tiempos, el que alguien pudiera saber leer. Y ya no digas su lengua de origen, que en este caso sería el arameo, sino ya lenguas derivadas de esto, que es el mismo hebreo. El hebreo es un paso adelante del arameo. No digamos de los que tenían oportunidad de conocer el griego, porque el griego era el idioma, la lengua en la cual se escribieron las grandes obras de la humanidad y que su alcance y su presencia todavía en nuestros días continúa, permanece. Entonces, entendamos que como todas las cuestiones se referían prácticamente a tradiciones orales de boca en boca, de una generación a otra, de una familia a otra, pues había que tener mucho cuidado con que no hubiera confusión. Entonces, este San Judas, él utilizaba él en manera particular un referente. Él se presentaba como Judas, el hermano de Santiago. Entonces decir, bueno, ¿y eso en qué nos aclaran las cosas? Bueno, pues es que Santiago era el, el apóstol que lo conocíamos, de acuerdo a la tradición, como el hermano de Jesús. Y este Judas se presentaba como Judas
el hermano de Santiago. Y no era solamente por añadirse colgarse un título que le favoreciera, en realidad lo era. ¿Por qué? Porque este Judas fue hijo de Alfeo. Alfeo fue un hermano de San José, el padre terrenal de Jesús de Nazaret. Y por si fuera esto poco, estaba casado él también, no, perdóname, te dijo un nombre incorrecto. No es de Alfeo. Alfeo es hijo, es el padre, perdón, Alfeo es el padre de Santiago. En el caso de Judas, perdóname, su padre es Cleofás, que es efectivamente hermano de San José. Y repito, y además, este Cleofás estaba casado con una hermana de la Virgen María. Por lo tanto, por ambos lados le venía la familiaridad con Jesús de Nazaret. Y por lo tanto, no era mentira que Judas fuera hermano de Santiago y que también ambos fueran hermanos de Jesús desde el punto de vista consanguíneo. Además de esto, recordemos que de acuerdo a la forma en que se vivía en aquellos tiempos, era muy común que fueran, como quizás todavía perduran en algunas demarcaciones de la Ciudad de México y de otras ciudades, vecindades en que viven varios de los primos hermanos, primos segundos, los que se van casando les dan un pedazo de terreno y se van haciendo chorizos familiares, valga la expresión, en que viven toda la familia. Y entonces en aquellos tiempos, pues también era igual. Entonces, el decir que eran hermanos, se sobreentendía que había nexos de consanguinidad, pero también nexos afectivos que los hacían ser verdaderas familias. Y sabemos perfectamente que muchas veces las amistades y los amigos son a veces igual de importantes que los consanguíneos y en ocasiones hasta los superan. Entonces, en el caso de Judas, no es la excepción. Y por lo tanto, repito, se presentaba Judas diciendo, yo soy Judas, hermano de Santiago. Pero con eso basta y sobra para que deduzcamos todo esto. Para refrendar esto, vamos a ver que en el saludo de su epístola, así se presenta Judas. Y bueno, no me adelanto, lo vamos a ver en su momento. ¿Qué más te puedo decir de este Judas? Judas, además, junto con... Hubo hubo otro apóstol que era Simón. Hubo dos Simones en los apóstoles de Jesús, y uno de ellos se le conocía como Simón el Cananeo o Simón el Zelota. Zelota porque era simpatizante del grupo de los celotes, o los celotas, que eran un grupo de opuesto totalmente a la autoridad romana y que buscaban bajo cualquier forma su independencia y el echar fuera a las tropas imperiales romanas. A estos celotas, este grupo de celotas fue un grupo que derivó en los años más o menos de 500 antes de que viniera Jesús al mundo, hubo un grupo que les llamaban los judaizantes, que fueron esas personas que, obligados por su deportación a ir a Babilonia, dentro de su desgracia, les ayudó a formar un grupo muy unido en todos aspectos, tanto religiosos como culturales,
como tradiciones y muchos más, y que les dio una identidad que se le conoció como judaizantes. Era, en pocas palabras, la nueva sociedad judía que regresó de Babilonia hacia Judea de nueva cuenta, pero con una identidad total. Y dentro de esa identidad era consecuencia porque entendieron y comprendieron que esa deportación no fue un castigo, sino que fue el pago que ellos tuvieron que hacer por haberse apartado de Yahvé Dios. O sea, el llegar a ese punto de decir yo soy el que fallé y lo que estoy viviendo de penas y desgracias es consecuencia de mis actos, no es fácil. Pero este grupo de los judaizantes llegó a ese extremo. Entonces, dentro de ese grupo de judaizantes que tuvo Jesús en la elección que hizo de sus 12 apóstoles, había dos apóstoles con esa filiación. Repito, uno de ellos, Simón, y el otro, Judas. Eran de esa forma de pensar, de esa forma de actuar. Bueno, ahora también te puedo dar otro dato curioso. Tú ves que en la forma en que se presenta a Judas aquí como Judas Tadeo, es porque dentro de esa necesidad de que no lo confundieran con el Judas Iscariote, el nombre de Tadeo lo tenía este Judas, pero también había varios Tadeos dentro del grupo de discípulos de Jesús. Pero Judas Tadeo, pues ya era más difícil, ya que hubiera una concordancia. Por lo tanto, él usó el nombre de Judas Tadeo a sí mismo. Y dentro de la representación que tiene física, tú ves aquí casi no se distingue, pero en la parte superior de su cabellera, tú aquí ves lo que en otras manifestaciones es más notorio, que es esa llamita de fuego sobre su cabeza. Eso es una de las representaciones de Judas Tadeo que siempre vemos, y significa que este Judas Tadeo estuvo en el día de Pentecostés en el cenáculo, que él, cuando el Espíritu Santo, enviado por Dios Padre a petición de Jesús, ya nuestro Cristo y Señor, ya glorificado, desciende el día de Pentecostés. Y entonces Judas Tadeo fue uno de los que recibieron el Espíritu Santo. Y por lo tanto, en las ilustraciones se manifiesta esa lengua de fuego sobre su cabeza. Y otro detalle más, tú ves que está tomando con su mano una especie de medallón. Ese medallón era la representación de una imagen sobre el Maestro, sobre Jesús, que se dice lo portaba también este Judas, pero era por una razón. El parecido físico, corporal, sobre todo del rostro de Judas Tadeo, era muy semejante al de Jesús de Nazaret. Entendible, hay rasgos de consanguinidad, tanto del lado del padre, bueno, del padre putativo, del padre terrenal, de José, pero de la madre, de la siempre Virgen María, pues hay rasgos genéticos que se reflejan mucho en Judas. Y entonces él portaba ese medallón para que la gente lo distinguiera, que no era él el maestro, pero que con orgullo portaba la imagen del maestro. Hay una ligera confusión para algunos. Existió otro Judas Tadeo dentro de ese grupo de seguidores de Jesús que formó parte de los 72 enviados que mandó Jesús de par en par a que fueran a adelantarse a los lugares en donde él iba a visitar
en tiempos futuros. Entonces hubo un Judas Tadeo que fue, eh, que fue enviado hacia las regiones de lo que ahora pudiera ser Turquía, de lo que pudiera ser ahora quizás Armenia, y que fue a llevarle una imagen como la que tiene Judas Tadeo aquí sosteniendo, y era para hacerle un favor, para hacerle una gracia a a un dignatario de esa zona, y lo llevó. Y muchas personas creen que el que hizo ese acto fue Judas, Tadeo, San Judas, el hermano del Señor, y no, te repito, fue otro Judas Tadeo. En fin, es un detalle, como puede haber otros más, que nos puede crear una ligera confusión cuando no tenemos una precisión correcta. Dentro de eh, de los detalles adicionales de la figura de este Judas, además de este callado, de este bastón que usaba como buen peregrino, en algunas imágenes se le porta con un mazo y en otras más se le manifiesta también junto a junto a una espada, lo que se le llama en Persia el shasimir, que es una especie de gran sable, y también en algunas imágenes vemos a San Judas Tadeo con esos elementos, con el mazo y con el shasimir. ¿Por qué? Pues porque con el mazo fue el instrumento con el cual fue martirizado antes de ser decapitado este Judas Tadeo con un sable, con un shasimir. Y él fue con esta arma porque murió en esa zona, por la zona de lo que fue después Babilonia, pero de ya con más bien lo que hoy correspondería a tierras turcas, quizás para que nos ubiquemos algo cercano a Anatolia. ¿Y por qué? Porque así como Pablo fue a la región de Asia para llevar la buena nueva de Jesús de Nazaret, así también Judas lo hizo rumbo a las tierras turcas, rumbo a Armenia, rumbo a esa zona. Y ahí llegó a ser en un momento obispo de la Iglesia Cristiana Católica en esa zona, pero tristemente también entre los años 60 y 70 murió martirizado por los paganos, por los no creyentes, que como en muchos casos martirizaron y dieron muerte a prácticamente casi todos los apóstoles, excepción de Juan, que él murió no martirizado, él murió de muerte natural. Bueno, ese es el perfil de la persona de Judas, de San Judas. Ahora, desde el punto de vista histórico, crítico, te puedo yo decir que recuerdes que después de la partida de este Jesús de este mundo y de la consigna que dejó de que llevaran su palabra hasta los confines de la tierra y que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hubo dos personas que tenían la responsabilidad más directa para estar dando seguimiento a la correcta extensión de la iglesia en los lugares en que se iba propagando. Estas dos personas fueron Pedro, Simón, el apóstol, que se queda como piedra angular de la iglesia y como jefe de los apóstoles y, y por lo tanto como jefe de la iglesia cristiana católica. Y por otra parte estaba Santiago, el primo de Judas, que él
fue el que se encargó del manejo de la iglesia cristiana hebrea en Jerusalén. Y te recalco lo de hebrea, porque tenemos dos diferentes extensiones, las dos igual de importantes. La primera, la hebrea que se da en Jerusalén, y la segunda, la que se dio por las latitudes del Asia de aquellos tiempos, en donde estuvo trabajando mucho San Pablo, que corresponde a toda esta zona, y ahí entonces el idioma era el griego. Por lo tanto, había dos grandes, pudiéramos decir, apartados dentro de la nueva Iglesia Cristiana Católica. Los provenientes del judaísmo, que hablaban hebreo, y los provenientes de toda la región asiática, que hablaban griego. Y por lo tanto, esto fue uno de los motivos de conflicto fuertes que hubo en los tiempos iniciales de la Iglesia Cristiana Católica. Tan fuertes fueron estos problemas que nada más basta que recordemos. San Esteban, el primer mártir de la Iglesia Cristiana Católica, que estamos hablando más o menos del año 33, 34, no más del 36, no podemos precisar, pero él, la razón la, o la razón sí que llevó a que fuera lapidado, a que fuera apedreado, fue por las diferencias que había entre las iglesias griega y la hebrea en cuanto a la forma en que se atendían a las viudas de cada denominación. Por eso no es de extrañar que esa rivalidad que se fue dando entre los propios integrantes de la nueva Iglesia Cristiana Católica fueran causando problemas muy fuertes, problemas tan fuertes que los vamos a ver en esta epístola de San Judas. Vamos a ver hasta más o menos dónde estaban llegando estos problemas. Y eso nada más me estoy refiriendo ahorita a lo que es el punto de vista religioso. Si tú quieres ahondar un poco en el punto de vista histórico, te diría que los años en que se empezó a propagar la Iglesia Cristiana Católica fueron además muy duros, porque esa rivalidad entre los celotas y las fuerzas romanas se fue acrecentando más y fue tomando tintes de venganza tremendos. No vayas tan lejos, poco tiempo después de que murió Jesús, por órdenes imperiales romanas, nada más en lo que es Samaria, fueron colgados 2000 seguidores de los celotas, como un acto de venganza de parte de las autoridades romanas. Date cuenta, 2000, hablamos de 2000 colgados en lo que es Samaria. Y como eso hubo muchas acciones, esa rivalidad, ese encono se había hecho más drástico y causado problemas. Fíjate hasta dónde llegarían estos problemas, que hay un detalle que no debemos de dejar pasar de lado. ¿Has oído hablar de las cuevas del Qumran? Bueno, pues estas cuevas del Qumran fueron unas cuevas que por casualidad unos beduinos, o sea, unos comerciantes de las caravanas orientales comunes por esa zona, más o menos por el año de 1950, hablamos del siglo pasado, descubrieron que en cuevas de difícil acceso a la población había en cántaros, en enormes cántaros de barro, escritos de las escrituras, de las sagradas escrituras, de acuerdo a las sagradas escrituras
hebreas. ¿Y por qué estaban escondidas ahí? Pues porque este grupo de los celotas que profundizaban mucho en las escrituras y en el estudio de ellas mismas en zonas desérticas, como era el Qumran, en que era como una especie de gueto, como una especie de apartado en la cual vivían, convivían y estudiaban todas las escrituras y pensaban que era el desierto, el lugar idóneo para tener contacto el hombre con Dios, temerosos de que por ese crecimiento de las fuerzas imperiales romanas y sobre todo por su crueldad, acabaran con todos esos escritos que ellos habían realizado. Y entonces, como una manera de protección, los rollos que hicieron de estos escritos los pusieron en grandes ollas de barro y las escondieron en esas cuevas de la zona del Qumran. Este hecho, ya cuando se dio la luz por los años 1950, se considera como el hallazgo más importante dentro del estudio de las Sagradas Escrituras, porque permitió confrontar muchos textos que se tenían en diferentes lugares, que muchos de ellos, unos estaban en Roma, otros estaban en el zona del Sinaí, otros estaban en la zona de la Biblioteca Alejandrina, que es griega, en fin, de muchos lugares se pudo confrontar contra escritos auténticos originales, escritos en hebreo, y dar certeza a muchos de esos escritos. Entonces, te lo pinto esto como algo drástico, llevó a bondades desde otro punto de vista que están sirviendo mucho para poder dar, para confirmar la veracidad de muchos textos. Bueno, haciendo un lado esto y haciendo un lado lo histórico, ya vimos también esas diferencias que había entre la forma de pensar entre los griegos, los hebreos, aunque fueran dentro de la misma iglesia. Y además, por si fuera poco esto, dentro de los hebreos había una facción que también se le fue conociendo con el paso del tiempo como los judaizantes, pero que ya no eran esos judaizantes que te cité que vinieron de Babilonia. Estos eran unos judaizantes que luchaban por viento, aire, marea, por donde se pudiera, por desvirtuar las verdades de fe de la nueva iglesia cristiana. Esto, desafortunadamente, es algo que siempre ha prevalecido en la historia de nuestra religión. Y a pesar de que estamos en el 2025, ¿cuántas veces hemos escuchado que los enemigos más fuertes de la propia Iglesia Cristiana Católica se encuentran dentro de la misma Iglesia? Es algo que preocupa y que, y que ahora entendemos quizás un poco mejor, que dentro de los propios miembros de la curia romana y de muchos puntos medulares y estratégicos del manejo de nuestra religión, existen algunos religiosos que no comulgan al 100% de algunas verdades o cosas de nuestra religión. Y que a veces personas como el extinto Papa Benedicto XVI llegó a señalar en forma muy precisa. Y que si tú te pones a ver dentro de todos los movimientos, esas corrientes que hay de algunos grupos que pugnan porque tiene que haber mujeres presbíteras, por decirte algo, o algunos otros con relación a los rituales
eh, que en el Concilio Vaticano II se transformaron y se cambió que las Eucaristías tenían que ser de frente al pueblo y en el idioma que te entendiera el pueblo, por decir algo. Entonces, hay muchas facciones bueno, que se oponen a muchos cambios y que estas personas también están incrustadas dentro de nuestra propia religión. Sabemos por la buena nueva de Jesús que Él le dijo a sus apóstoles en algunos momentos, dejad que la cizaña crezca al parejo que las espigas, porque va a llegar el punto cuando las espigas estén maduras, que se puedan arrancar y la cizaña se pueda hacer a un lado y poder hacer atados y quemarla a la cizaña. Y eso nos da la lectura de que Jesús de Nazaret nos advirtió que estuviéramos alertas porque siempre habrá dentro de nuestra propia religión quienes no compartan al 100% todas las verdades o disposiciones del catecismo de la Iglesia Católica. Podemos hablar también de la legislación eclesiástica, porque hay también muchas leyes y hay muchas disposiciones jurídicas que no tenemos nosotros mucho conocimiento. Nada más hablamos del catecismo de la Iglesia Católica, por decir algo. Pero siempre habrá facciones que no marchen al parejo de la cabeza de la Iglesia, en este caso el sumo pontífice, en este caso el Papa Francisco, y de ahí se derivan muchas cosas. Bueno, todo esto que te he platicado viene para que tengas un punto de referencia que aunque estamos hablando de casi 2000 años de diferencia, pero mucho de lo que San Judas nos va a exponer en su breve epístola van relacionado con todo esto. Por otra parte, te puedo decir nada más que de acuerdo a la escritura de esta epístola, eh, se presume que quien le dio los rasgos finales a esta epístola fue un escritor anónimo, por supuesto muy conocedor de toda la obra de San Judas, porque está escrita en griego. Y si tú te pones a pensar que, por ejemplo, los evangelios, el más, el primero que apareció en griego fue el Evangelio de San Marcos, y estamos hablando del año 64. Difícilmente Judas, que se presume murió entre los años 60 y 70, posiblemente él no lo hablaba, o si lo hablaba era poco, aunque él estuvo en Turquía y en Anatolia y otros lugares de esa zona, que nos da a entender que era culto y que era entendible, pero probablemente no todo lo que él hizo en esa epístola inicial estuviera en griego. Por lo tanto, fue necesario que pasara un poco más de tiempo para que ya se le diera ese tamiz final ya escrito en griego. Pero eso no quita que lo sustancial, lo elemental, lo profundo de su epístola lo escribió directamente el apóstol con su puño y letra, perdón. Y ya por último, en cuanto al mensaje que del Espíritu Santo nos quiere dar a conocer San Judas, es muy claro y muy contundente, al igual que San Pablo en sus epístolas, y al igual que San Pedro también en sus epístolas, los tres critican en mucho a esos grupos incrustados dentro de la religión cristiana católica, hipócritas que, haciéndose pasar por corderitos, son unos verdaderos lobos. Entonces, ese es el mensaje doctrinal que nos hace llegar Judas. Aguas, alerta, porque
Estas personas siempre las hay y tienes que estar muy al pendiente de no caer en su juego y mucho menos de unírteles a ellos. Perdón. Bueno, dicho todo lo anterior, tenemos ya un marco de referencia para poder adentrarnos a esta epístola de San Judas. Vamos a ver si podemos verla toda hoy. Espero que sí. Comienza, yo digo, no tiene ni siquiera numeración de capítulos. Es una epístola de una hoja y un poco más. Y dice en su saludo inicial, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, ya ves cómo se presenta, a los que han sido llamados y amados por Dios Padre y guardados para Jesucristo. Os deseo misericordia, paz y amor abundantes. Te señalo aquí esto. Ok, esta forma de presentarse Judas no las puso de conocimiento. Por otro lado, San Lucas, en el libro de Hechos de los Apóstoles, dándonos así el santo y seña que aquí Judas está repitiendo en su presentación. Judas, ok, es siervo de Jesucristo, claro, porque es seguidor y trabaja por propagar la extensión de su iglesia. Hermano de Santiago, como te digo, que él se referenciaba a los que han sido llamados por Dios Padre. Entonces aquí se remite a Dios Padre como fuente creadora y quien en el tiempo de la plenitud, detectado desde antes de la creación del mundo, nos envió a su unigénito a darnos a conocer su palabra. Y por lo tanto, aquí por eso dice, guardados para Jesucristo. Tú, yo, todos nosotros fuimos guardados desde nuestros orígenes arcaicos, desde que no existíamos, pero que en el plan de Dios estábamos todos. Y por lo tanto, a pesar de que nacimos 2000 años después, pero ya estábamos reservados en el pensamiento de Dios Padre para ser coherederos con Jesús de la gloria divina, de la gloria celestial. Entramos al motivo de la carta. Dice, queridos, tenía yo mucho empeño en escribiros acerca de nuestra común salvación. O sea, común, todos estamos trabajando para ser salvos por Jesús, por fe en Él, porque Él en su muerte en cruz nos redimió del pecado y abrazados a la fe de creer en Él, es como obtenemos la salvación. Por eso dice aquí eso el autor. Y me he visto en la necesidad de hacerlo para exhortaros a combatir por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre. Aquí ya empezamos a tener un poquito de detalles un poquito finos. En esta lámina tenemos aquí resumido en forma sintética el contenido de la epístola. Pero te repito, señala y subraya, pudiéramos decir, Judas, exhortarnos a combatir por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre. ¿Quiénes son los santos? Los santos son los que imitan a Jesús y por consiguiente los primeros santos son sus apóstoles y por esa razón nuestra iglesia es una santa, cristiana, católica, apostólica, porque está sustentada en la doctrina de los apóstoles. Por eso aquí Judas cita la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre. O sea, no hay vuelta de hoja. Los apóstoles saben cuál es la verdad y cómo debemos de interpretarla y vivirla. Continúo, porque algunas personas se han introducido solapadamente, gente a la que hace tiempo
La Escritura señaló ya para esta sentencia condenatoria. Son impíos que se conviertan en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único dueño y Señor nuestro, Jesucristo. O sea, es contundente Judas. Aquí nos dice, se mezclan entre nosotros impíos que convierten el libertinaje en una aparente gracia de nuestro Dios y nos niegan al único dueño y Señor nuestro Jesucristo. Y tienen la fineza de no hacerlo de una manera abierta y contundente, sino en una forma, como señala aquí, perversa. Después se remite Judas a hablarnos de falsos doctores, castigos que les amenaza. Al poner aquí falsos doctores, nos está dando ya a entender quiénes eran los doctores de la ley, los eruditos judíos. Entonces aquí, sin que nos lo diga abiertamente, pero es pedrada para ellos, los falsos doctores, castigo que les amenaza. Aunque ya aprendisteis de una vez para siempre todo lo que os voy a decir, quiero recordaros que el Señor, después de librar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, aniquiló a los que no creyeron y también que a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con ligaduras eternas bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas sirven también de ejemplo, pues fornicaron como ellos y se fueron tras una carne diferente, padeciendo así la pena de un fuego eterno. Esto está fuerte, ¿eh? Entonces, ¿por qué nos cita aquí a los doctores? Porque recordemos que dentro del judaísmo se tenía mucha liga con la angelología, lo que nosotros ya conocemos como angelología, pero en aquellos tiempos se pensaba que además de que los ángeles eran emisarios de Dios, eran quienes les traían el conocimiento de Dios mismo y que muchas ocasiones en forma discreta no los distinguían, pero estaban entre nosotros en este mundo y otros eran enviados con un motivo específico. Pero aquí Judas es contundente. Por un lado nos habla de que el Señor, o sea, Dios, Él, dentro de su sabiduría eterna, Él permite que se den acontecimientos como el que citamos de la deportación, que no es un castigo de Dios, es, es una pena que tenemos que purgar por haber hecho algo indebido, que el pueblo judío se había apartado de Dios y necesitaba tener un amedrentamiento que les hiciera comprender su error, que acto seguido Dios Padre por misericordia y valiéndose de fuerzas que no nos imaginamos, como en este caso, por Ciro el persa, un, un conquistador pagano que no tenía nada que ver con nuestra religión, pero gracias a él, a Ciro el persa, Dios hace que venza a los babilonios, que se permita el retorno de los hebreos a Jerusalén y posteriormente Ciro el persa también va a tener influencia y va a vencer a griegos que fueron los siguientes en el orden de dominio de los israelitas. Entonces, no nos imaginamos que dentro de la sabiduría divina decimos Dios escribe derechos sobre renglones torcidos y que solamente Él sabe cómo es el devenir de los acontecimientos y los beneficios que esto va a traer.
En pocas palabras, lo que a ojos de algunos pudiera interpretarse como un sojuzgamiento a otro imperio, a la larga vino siendo la liberación del pueblo hebreo y su reencauzamiento para poder vivir mejores tiempos ya de regreso en Israel. Por otra parte, aquí nos está hablando también de los ángeles. Ya dijimos lo que pensaban los judíos acerca de los ángeles, pero tenemos aquí algo interesante que platicar. Dentro de la historia tenemos el conocimiento de los ángeles caídos, que desde el capítulo, primeros capítulos del Génesis nos narra que esos ángeles caídos, los que se rebelaron en contra de Dios, fueron lanzados y fueron lanzados a este mundo, tristemente, pero aquí fueron lanzados. Entonces, esas fuerzas del mal, desde siempre, las tenemos porque fue con la creación del mundo, antes de que hubiera la creación del hombre, ya estaban aquí esos ángeles lanzados a esta tierra. Los que no llegábamos éramos nosotros, los humanos, pero ellos ya estaban. Eso, el punto número uno. El punto número dos es que con el paso del tiempo y de la historia, se dice que dentro de la sabiduría y la bondad divina, el Padre Dios tiene designado ángeles, así como tú tienes tu ángel custodio que está al pendiente de tu persona, hay también ángeles que están al pendiente de las naciones y que en cierta manera, pues, te hacen escuchar por diferentes formas a los dignatarios que manejan esas naciones. Hay naciones que marchan muy bien, hay naciones que no marchan muy bien, y muchas ocasiones entonces tenemos que estos dos grupos de ángeles existen en la tierra, los que fueron lanzados por la rebelión contra de Dios y los que Dios mandó a este mundo. Y algunos de ellos, algunos de estos ángeles, cayeron ante las tentaciones humanas. Te voy a aclarar un poquito más este punto. No sé si recuerdas, pero hubo una época que en la Biblia se conoce como la aparición de los Nefilim, que eran esos seres de grandes proporciones físicas, gigantes, por supuesto, muy fuertes y muy poderosos. Se dice que estos Nefilim fue el resultado de la unión indebida entre ángeles y mujeres de este mundo. Por eso en algunos momentos en las escrituras vemos que dice que los ángeles se unieron a las hijas de los hombres. Las mujeres, las bellas mujeres, que es la, la mejor creación que para los hombres vemos en este mundo, tienen un poder de cautivación y y de arrastre tremendo. Y desafortunadamente hubo ángeles que cayeron en este juego y entonces se dieron esas uniones entre dos carnes, como aquí cita el autor, carnes diferentes. ¿Por qué? Porque las hijas del hombre eran de carne humana, pero los ángeles no son carnales, son seres espirituales, pero que esa unión indebida tenía que traer algunas consecuencias desde de todos aspectos. Y entonces hubo
muchos nefilines resultado de estas uniones. Y llegó a tanto a este problema que esto lo tenemos por un lado. Por otra parte, desde la segunda generación de la humanidad, la primera pues es Adán y Eva, la segunda, Caín y Abel. Sabemos qué pasó con Caín, que mata a su hermano Abel. Y después de la estirpe de este Caín, se va extendiendo a diferentes latitudes y entre otras, pasado mucho tiempo, gente que habitó Sodoma y Gomorra eran descendientes de esta estirpe de Caín. Estamos hablando de muchos años que pasaron. Estamos hablando de muchas tribus, grupos étnicos, pero a fin de cuentas, de ahí viene. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que por un lado, las consecuencias del mal dentro de la tierra. Por otra parte, las consecuencias de los ángeles caídos que se rebelaron a Dios. Por otra parte, tenemos a los ángeles que sucumbieron ante el asedio y la hermosura de las mujeres humanas y tuvieron relaciones e hijos con ellas. Y llega tanto la perversión y llega tanto el deterioro de la humanidad, que es cuando Dios Padre decide acabar con su creación y únicamente se salva Noé y la gente que Dios le permitió que estuviera en el arca de la alianza, junto con las especies animales y comenzar la repoblación del mundo. Esto es la explicación desde el punto de vista de San Judas de qué fue lo que sucedió y cuáles fueron las consecuencias. Por lo tanto, dice San Judas, igualmente estos, se refiere a los nefilines, a toda esta raza que no debió haber nacido, que no debió haberse dado, a pesar de todo, alucinados en sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian al señorío e injurian a las glorias. El señorío es Dios Padre y posteriormente Jesús, el Señor de señores. Las glorias, pues definitivamente es todo por lo cual le debemos nosotros postración a Dios y a Jesús, por la gloria que ellos tienen, por su sabiduría eterna, por su amor, por su poder, por su misericordia, por todo eso, son las glorias que le cantamos siempre, tanto a Dios Padre como a Jesús. Dice San Judas, en cambio, el arcángel Miguel, cuando altercaba con el diablo, disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él juicio alguno injurioso, sino que dijo, que te castigue el Señor. Pero estos injurian lo que ignoran y se corrompen en las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. ¿Qué quiere decir todo esto? Por un lado, nos está dejando claro que existen que antes existieron muchos, pero que sigue habiendo seres que no le rinden aprecio, gloria al Señor. Por otra parte, que los ángeles en su presencia en este mundo, aquí nos da un ejemplo. Este ejemplo está soportado por un libro que no vas a poder leer en la Biblia porque se le conoce como libro apócrifo y es de Enoc. El decir apócrifo no significa que sea mentira. Lo que significa es que un libro apócrifo no está reconocido dentro del canon bíblico de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto,
hay libros apócrifos que tienen gran parte de verdad, otros no tanta, y otros definitivamente no tienen ni siquiera por qué haber sido escritos. Pero otro de los detalles por los cuales algunos libros llegaron a considerarse apócrifos desde la época de los judíos era aquellos libros que no habían sido escritos en hebreo. Por lo tanto, te puedo poner un caso nada más interesantísimo. Tú vas a ver en tu Biblia el libro de Daniel. Ah, pues el libro de Daniel, junto con otros 13 libros más, o partes de esos libros, no fueron escritos en hebreo y por lo tanto fueron eliminados dentro del canon hebreo. Mismo que cuando llegó el momento de la traducción de la escritura hebrea al griego, lo que se le conoce como la Biblia de los 70, ya no fueron incluidos dentro de la Biblia traducida al griego. Por lo tanto, como consecuencia lógica, esa Biblia griega tampoco, en ciertos casos, nos hizo llegar algunos escritos ya a la Septuaginta, a esa Biblia traducida por San Jerónimo por el siglo III, más o menos de nuestra época, y se quedaron esos libros apócrifos, pudiéramos decir, en el aire. Uno de esos libros, de Enoch, te repito, es muy especial, porque Enoch, para empezar, es uno de los 3 personajes que se presume fueron arrebatados de este mundo sin, sin haber, sin haber padecido corrupción corpórea. Enoch, también el profeta Elías, y en este caso, por la narrativa que tú escuchaste, de Moisés. Dices tú, bueno, ¿y qué tanto hay de cierto en esto? Yo nada más te puedo decir una cosa. Si Jesús en la transfiguración delante de sus apóstoles se presenta en medio de Moisés y de Elías, ¿qué mayor prueba quieres tú tener de que fueron llevados al cielo en cuerpo y alma? Que así como en el caso de este Moisés, muere, pero nadie, si tú te pones a hurgar, nadie sabe dónde está la tumba de Moisés. Así como también de Elías se presume que en el carro de fuego en el cual se elevó al cielo no tuvo retorno. Y en el caso de Enoch es lo mismo. Para que te des una idea, este Enoch pertenece a la 7ª generación de habitantes de esta tierra. O sea, ya dijimos, Adán y Eva es la primera, luego Caín y Abel, y luego van otras sucesivas. Total, en el nivel número 7 está Enoch. Punto número 1, un número que nos habla de la plenitud dentro de las Sagradas Escrituras. Ese es el lugar que le corresponde a Enoch. Por otro lado, este Enoch tuvo una vida perfecta desde el punto de vista comparativo. Se supone que este Enoch vivió 365 años, mismos que tiene el año litúrgico, mismos que tiene el calendario, o sea que fue una existencia redonda. Por aquellos tiempos había muchas personas con mayor años de vida. Sin embargo, Enoch se dice vivió siempre con Yahvé y con él se fue en determinado momento. Entonces, hay elementos para que podamos ver la bondad de este Enoch, que Enoch también nos va a hablar de muchos de los contenidos de estos tristes momentos acerca de la angelología y de los nefilines. Enoch nos los hace saber y muchos detalles más. Pero entonces, aquí la prueba que nos está dando de que este Miguel, el arcángel, que es quien como Dios
el principal defensor de Dios en todos los tiempos y por toda la vida hasta la eternidad. Él, aquí en la narrativa que del libro de Enoc sacó Judas, nos dice que se disputaban el cuerpo de Moisés, el demonio y San Miguel, y que en un momento dado, San Miguel, ¿qué dice? Que te castigue el Señor. Pues claro que le castigue el Señor. Si, si Satanás es, es el número uno de los ángeles caídos, para que reforzar este comentario, el nombre inicial de Satanás es Luzbel. Recordemos que todos los ángeles, sus letras finales son EL, que quiere decir al servicio de Dios. Satanás, en un principio, cuando fue creado, estuvo al servicio de Dios, que por soberbia después se rebeló a él y desafortunadamente jaló a muchos ángeles más. Todos ellos, también su nombre original, terminaban con EL. Por esa razón, entre paréntesis, te comento, ten mucho cuidado en que los tres arcángeles que nos cita la Biblia son Miguel, Gabriel y Rafael, y que existen cuatro más que nos lo cita la Biblia en determinados momentos, lo cual nos daría 7, el número de la plenitud, todos ellos con nombres terminados en EL. Pero mi comentario va a que no te fíes porque te digan tal San Angelito que termina en L, ríndele veneración y pídele que te proteja y pídele que te acompañe, porque te puedes estar arriesgando a estar invocando a ángeles caídos, a ángeles que no son a los que tú debes de dirigirte. Y además que recuerdes que sean los ángeles, sean los santos, o sea quien sea, todo lo obtenemos por la intermediación de Jesús ante su Padre Dios. Entonces, pero mucho cuidado con todo esto. Bueno, parece mentira, pero a pesar de lo corto que es esta epístola, con lo que hemos estado hablando ahorita, se nos ha consumido el tiempo. Pero es que creo que es más que interesante lo que hemos estado hablando. No nos imaginábamos que estas fuerzas del mal, blasfemas, perversas, contundentes, existían desde los comienzos de la naciente Iglesia Cristiana Católica y que San Judas nos está advirtiendo al mismo tiempo, al mismo tenor que lo hizo a Pablo en Corintios y en otras epístolas más, y que lo hizo San Pedro en su segunda epístola católica, todos están enfocados al mismo tema. Cuidado con los blasfemos, cuidado con los perversos, cuidado con los falsos corderos que están dentro de nosotros. Entonces, conclusión, seguiremos en la clase próxima reflexionando sobre esta epístola más que interesante y pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe siempre por el recto camino, que nos hable, que nos orille a escucharle, que nuestro ángel custodio también nos defienda de las embestidas de las fuerzas del mal, que siempre estarán presentes y que podamos salir airosos y avantes, abrazados a la fe de Jesús de Nazaret y dándole alabanza a Dios Padre para su gloria y para nuestra salvación completa. Bueno, pues por de pronto agradezco tu presencia. Te invito a que, si es posible, asistas este miércoles a la Puerta Santa de la Catedral. Recuerda que tenemos invitación especial, 11:30 de la mañana, en el atrio, en la
puerta central. Si puedes llevar alguna prenda de color rojo, mejor, para que nos distingamos del grupo. Y deseo para ti que este año 2025 sea pródigo en bondades para ti, para tu familia, y que tu entorno te lleve a hacer grandes realizaciones, a cumplir grandes ilusiones, a concretar tus planes y sobre todo a que seas muy feliz. Voy a ponerte la canción de cierre de esta noche, que es con la que cerramos la temporada de Navidad, porque ya va a comenzar de nueva cuenta el tiempo ordinario, pero pues vivimos una Navidad hermosa y pues te abrazo y deseo para ti lo mejor. Que tengas buena noche.